Señores y señoras, muy buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Alberto Mangel, soy el director de la Biblioteca Nacional de la Argentina. Me complace muchísimo darles la bienvenida a esta exposición que tiene un significado especial para mí, porque si bien yo nací en Argentina, soy argentino, soy también canadiense, que fue el país que me recibió allá a principios de los años 80 y donde se criaron mis hijos. Así que estoy muy contento que estemos aquí para celebrar los 150 años de ese país tan joven. Necesito agradecer a la gente que hizo esta exposición posible. Primero al embajador de Canadá, Robert Fry, al embajador de Suiza, Peter Mock, al director de los archivos y la Biblioteca Nacional de Canadá, que nos acompaña, el señor Berthiaume, que está escondido allí, a la Embajada de Canadá, a la Biblioteca y los Archivos Nacionales del Canadá, que nos proporcionaron tanto material, a la Royal Military College de Canadá, a la Fundación Paul Sacker de la Suiza, a Georgina Ginastera, que amablemente nos concedió una pieza musical de su padre que van a ver en la otra sala, a la familia de Julius Griffith, que nos permitió mostrar las obras de su padre, y a la biblioteca del Museo Botánico de Berlín. Somos internacionales. Agradezco particularmente a los escritores que colaboraron con ensayos en el catálogo, magnífico catálogo que fue diseñado por nuestro equipo, a quien le agradezco. Le agradezco a Lilian O'Connell de Alurralde, que va a decir después algunas palabras, que fue durante muchos años embajadora de Argentina en Canadá y nos conocimos allí. A Leopoldo Brizuela, a Víctor Amorí en Canadá, que también nos escribió un artículo, y a Juan Pablo Canala. Y luego finalmente a los equipos de esta Biblioteca Nacional que son tan espléndidos. Sin ellos nadie puede hacer nada. Al equipo de Cultura, encabezado por Ezequiel Martínez, pero sobre todo Natalia Garnero, que trabajó con su gente tan afanosamente para lograr que abriésemos esta noche. Diseño, Santiago Fanego, que diseñó ese hermoso catálogo y es su equipo. Editorial, Sebastián Skolny, que lo produjo con su equipo nuevamente. El Departamento de Investigaciones, dirigido por Javier Planas. Esos investigadores colaboraron mucho en descifrar documentos para nosotros. Y la producción de Martí Blanco, que se apuró para que tuviésemos todo a tiempo. Quiero agradecer especialmente a mi asesora Gillian Tom, a quien robé de la Universidad de McGill, era bibliotecaria allí, y que acordó venir a trabajar con nosotros y que me ha sido de una utilidad extraordinaria. Elsa Berber, la subdirectora, y yo les agradecemos a todos el esfuerzo que han hecho. Entonces, ahora sin más, les voy a presentar al embajador Robert Fry, que va a decir unas palabras, y luego hablarán Lilian O'Connell de Alurralde y el director Guy Berthiaume. Estimados directores de las bibliotecas nacionales, queridos amigos, chers amis, je parler un peu en français aussi. Anoche tuve el gran placer de recibir en la recepción del Día de Canadá a unas 500 personas que consideramos verdaderos puentes extendidos entre una punta y otra del continente entre nuestros dos países. Aquí en esta casa, la Biblioteca Nacional, identificamos a uno de estos nexos claves en nuestras relaciones bilaterales. Su director, Alberto Mangel, escritor y pensador canadiense con raíces argentinas.
Cuando supimos del nombramiento de Alberto al frente de la biblioteca, pensamos, qué maravilloso, qué maravilloso. ¿Qué era pensar un enlace de eslabones culturales tan significativo? Las bibliotecas fueron siempre un especial territorio para los escritores, aquellos que primero acudieron a los libros para enriquecerse de cultura literaria y luego, por así decirlo, quedaron a los estantes para asegurar la evolución de la cultura literaria del mundo y a su vez enriquecerla. Del otro lado de las Américas, el escritor canadiense Northrop Frye, ninguna relación con yo, fue admirador de la obra de Borges, poseedor de 7 de sus libros que comentaba el margen con nítido detalle. Se comentaba el margen, se vio atraído por el concepto de lo ideal que influencia lo real, aquello de que la idea de algo finalmente le otorga forma a su realidad. Concebir actualmente nuevos ejes para las bibliotecas debe ser entonces un desafío fascinante de tecnología cambiante y veloces giros sociales que instituciones como estas deben primero pensar. Como en el caso de hoy, comparar y compartir para beneficiarse de la experiencia común y luego así embarcarse en el camino hacia el nuevo. Muchos desafíos para nuestros directores. Canadá celebra los 150 años de su existencia en el 2017 y nos hemos acercado con energía y alegría a la Biblioteca Nacional para marcar esta celebración con actividades como hoy que pongan de manifiesto prioridades que nos hemos fijado. Los derechos humanos, las migraciones, la diversidad, la defensa de la cultura, la educación, la innovación, la industria y el apoyo a la juventud en su formación. Todas prioridades que el primer ministro Trudeau compartió con su par argentino cuando visitó Buenos Aires al fin del año pasado, en noviembre. Soplan bienvenidos vientos en los confines del mundo, a los que alude esta exposición que hoy se abre, Argentina y Canadá, 2 países jóvenes, energéticos, creativos, humanitarios. Tienen muchos ideales para convertir en hechos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora Lilian O'Connell de Alurral. Bueno, después de los elogios que he recibido del director de la biblioteca, muy buen amigo, lo único que puedo decir es, queridos amigos, voy a decir algunas breves cosas sobre la relación entre Argentina y Canadá, y las voy a leer. Lamentablemente no tengo ni muy buena voz, ni soy muy buena para leer, pero voy a leer. ¿Está bien este? Sí. Bueno, primero quiero decir que no, la prefiero que no. Primero quiero decir que me ha gustado muchísimo el título que, después de algunos avatares, designa la presentación de hoy. Canadá y la Argentina en los confines del mundo. Y me ha gustado mucho, no tanto por la originalidad que implica, 2 países que dentro del mismo continente, América, o digamos el hemisferio occidental, incluyen ambos polos. Y digo originalidad, porque de esta polar perspectiva se trata de una rareza, diríamos de un exotismo, porque la idea del exotismo nos lleva a pensar en palmeras, calor, mares templados, y no en estas gélidas praderas o en los helados confines en que la Antártida presenta un polo sur
sólidamente centrado en una inmensa planicie emergente, casi libre de aguas interiores, salvo los pequeños y no por ello menos peligrosos pozos profundos, peligrosidad que los exploradores experimentaron en sí mismos cuando, a veces para refugiarse, se introducían en uno de esos pozos de los que era casi imposible salir, para terminar finalmente con una mortalidad que sobrevenía en la seductora dulzura del sueño. Se quedaban dormidos, ¿no? Era así. En el Ártico, en cambio, el Polo Norte huye entre las aguas del más bello color turquesa que puede uno imaginarse. El confín canadiense es apenas una colección de fragmentos, no es un continente. Una colección de fragmentos que se han ido multiplicando, pero eso también tiene sus ventajas. Por lo pronto, el famoso Northwest Passage, que los parlamentarios canadienses recorrían hace años y probablemente todavía recorren patrióticamente tiritando de frío, porque lo hacían en rompehielos, y el rompehielos tiene que ahorrar combustible para el rompehielos, no puede dar calefacción. Me acuerdo muy bien de un muy querido ministro canadiense que me contaba, no te podés imaginar el frío que sufríamos. Mientras tanto, eso es, sin embargo, muy importante, porque a medida que se va disolviendo un poco los hielos, porque los países desarrollados sufren más el embate del calentamiento global, se presenta la posibilidad de que este pasaje se convierta realmente en un pasaje recorrido por barcos comerciales de gran calado, sin necesidad de rompehielos. Y eso daría la posibilidad de un comercio muy importante, que reemplazaría en parte el Canal de Panamá aún ampliado, el tormentoso recorrido por el lado del Cabo de Hornos y aún el supuesto, pero realmente fallido, proyecto de hacer un canal por Nicaragua. Y es importante para Canadá, gracias. Y es importante para Canadá porque Estados Unidos, a partir de Alaska, consideró y considera muchas veces abiertamente que el pasaje es de soberanía norteamericana. En algunas veces ha considerado que puede ser conjunta, pero Canadá defiende ardientemente y hace bien ese camino, porque la verdad es que tendría posibilidades comerciales muy importantes, a costa de lo que todos sabemos, y es que el hielo se derrite en todos lados. Bueno, esto sería, digamos, lo que yo diría sobre este eje longitudinal. Pero me parece que la idea de los confines tiene otra posibilidad interesante. ¿Qué quiere decir estar en el mundo y en los confines del mundo? Quiere decir estar en el mundo y no caídos, excluidos o derrumbados, y al mismo tiempo quiere decir estar lejos de algún centro. Somos, de todos modos, una periferia de un centro que, para mi juicio, culturalmente, tanto para Canadá como para Argentina, sigue siendo Europa. Hemos leído los autores europeos, hemos visto su arte en forma directa, visitando sus museos, o aún en la pantalla televisiva, hemos escuchado su música y lo seguimos haciendo. Esto pasa definitivamente en la Argentina y particularmente en la ciudad de Buenos Aires y en todo el litoral, que se siente además y es descendiente en gran parte de ciudadanos inmigrantes europeos. De modo que esta versión, digamos, en la latitud,
me parece a mí que nos da más oportunidades de pensar en que el embajador canadiense dijo sobre la importancia de la imaginación, particularmente la literatura con la que se transmite la palabra, el idioma, etc. Y esa transmisión de la palabra es muy importante porque en el caso de los polos que mencionaba antes, si bien el Ártico canadiense tiene una población propia, con idioma propio que se lee y se escribe, pero no tiene ese idioma no es traducido a los grandes idiomas del mundo, no lo conocen nada más que los especialistas. Yo recuerdo muy bien una vez que hicimos un recorrido, invitados, 20 diplomáticos, que invita la Cancillería canadiense todos los años a visitar la zona boreal, y que fuimos a un pequeño pueblo donde una señorita que era directora de la biblioteca, además era maestra, nos mostró muy orgullosa los libros que tenía en los estantes, y contó lo que pasaba con el idioma, etc. Y al mismo tiempo sacó una enorme navaja y nos dijo, esta mañana, nos dijo, nosotros quedamos helados, nos dijo, esta mañana maté y despellejé una foca, que es lo que me enseñaron a hacer mis padres. A mí me pareció totalmente extraordinario. Y por eso digo que el tema de la palabra es absolutamente fundamental, y que en el caso, como digo, de Canadá, hay un idioma pero que no se traduce. Y en el caso de la Antártida, como no hay población propia, lo que hay es que se hablan todos los idiomas, desde el castellano con distintos acentos, el inglés, el francés, los nórdicos, que fueron de los primeros exploradores, norteamericanos, etc., pero no es un idioma del pueblo de allí, porque no hay pueblo originario que vive en la Antártida. Por eso me parece que la idea de este otro eje, del eje con Europa, es una importante... Sí, no sé. ¿Sentarse? Sí, yo creo que sí. Ahí me van a la otra silla. Sí, no puedo pasar tanto tiempo parada. Bajamos el micrófono. Eso. Ahí está. Perfecto, perdón. Bueno. Gracias. Ya está. Esta centralidad respecto de Europa, desde este continente americano, es también el caso canadiense. En Canadá, que por supuesto conozco un poco menos, pero que conozco y quiero mucho, los escritores anglófonos son traducidos o premiados en Londres, los francoparlantes en París, y muy poco entre ellos. Ni siquiera el gran gigante que domina América del Norte y es un centro en sí mismo los absorbe. Cuando un canadiense o una canadiense tiene éxito en Estados Unidos, generalmente se piensa que es un norteamericano, digamos el cantante Polanca o Donald Sutherland, digamos los grandes actores del mundo. Escritoras canadienses como Alice Munro o Margaret Atwood, distinguidas la una con el premio Nobel y la otra con el Príncipe de Asturias, han cosechado fama y celebridad en Europa, y ambos premios son distinciones europeas. En esto también nos parecemos, argentinos y canadienses, y así como tradicionalmente Canadá ha albergado talentos argentinos, entre los que no puedo dejar de mencionar a Mario Bunge, nuestro Bertrand Russell nacional, matemático y filósofo de la ciencia, al actual director de la biblioteca, cuyo nombre no voy a mencionar porque sé que no le gusta, pero que ya nos ha contado. Y bueno, un gran amigo que no estaba en Buenos Aires, el coreógrafo Mario Weinroth, que no solamente es ahora director de Asuntos Culturales de la Cancillería, sino que estableció el ballet estable del Teatro San Martín, una verdadera proeza, porque realmente, yo creo que es una de las mejores elecciones que ha hecho la señora Malcorra, porque aunque él es muy amigo del presidente, es esa elección para ese cargo.
Bueno, a la vez los artistas, y particularmente el cine canadiense, son cada vez más ampliamente recibidos y apreciados en la Argentina. Primero fue el cine quebequense, porque hay siempre esa ilusión de que Quebec está más cerca de los latinos que los angloparlantes, cosa que no creo que sea cierta, pero sí es cierto que había muchas semejanzas entre el cine que se producía en Montreal, de origen francés, con el cine que ahí hace más o menos 30 años se producía en la Argentina. Un cierto romanticismo poético que a mí me llamó la atención, las semejanzas, no todas positivas, de esa relación. Después en Toronto, que es ahora uno de los sedes más importantes de festivales internacionales, porque el cine es una pasión más que compartimos canadienses y argentinos. Bueno, aunque sea muy someramente, queda así definida la centralidad europea de Canadá, cuya cultura cada vez se acerca más a la nuestra. Vale la pena recordar, sin embargo, que Canadá es un país desarrollado, situado en el hemisferio norte, y solo cuando Canadá ingresó a la OEA, Estados Unidos trasladó el tratamiento de los asuntos canadienses del área de asuntos europeos al área de los asuntos regionales. Eso me llamó impresionantemente la atención. Yo estaba en la Embajada Argentina en Washington en ese momento, cuando llegué y me dijeron que Canadá se trataba en la Dirección de Asuntos Europeos, no lo podía creer, porque nosotros estábamos convencidos que Canadá tenía, y creo que tiene, una vocación regional, independientemente, obviamente, el jefe de gobierno canadiense es la reina de Inglaterra. Canadá es, en esa calidad, miembro originario de la NATO y de la OECD, fundador y miembro del grupo de los 7 países más ricos del mundo, en estrecha colaboración con Estados Unidos y Europa. Argentina, por su lado, es un país en desarrollo, como se dijo en una época, emergente, y no sé ahora que estamos en qué categoría, pero esas cosas las decían los banqueros que no tienen mucho poder, pero que lo que ellos definen no es lo que yo creo. Como digo, la Argentina creció sobre la base de capitales europeos, ingleses, franceses, belgas, italianos, y el trabajo de los inmigrantes, también generalmente europeos, principalmente italianos y españoles, a los que se sumaron israelitas de Rusia y los Balcanes, los famosos gauchos judíos, e islámicos del Líbano y Siria, algunos de ellos católicos. La familia del expresidente Menem es islámica, y son numerosos los islámicos que ocupan cargos políticos o funcionales, particularmente en el ámbito provincial. La Argentina es en ese sentido, aunque la frase esté desprestigiada, un verdadero crisol de razas, y ha acentuado el castellano como lengua común con el resto de América Latina, y no los orígenes religiosos o nacionales de sus habitantes, como sí lo ha hecho Canadá, primero con el bilingüismo y después con el multiculturalismo, y Estados Unidos también. Bueno, voy a terminar porque ya se hace demasiado largo, pero como no va a hablar el ministro, me va a permitir tomar un poco más de tiempo. Argentina, sí. Argentina y Canadá en los confines del mundo. Ese título, la verdad es que me ha encantado y lo considero un hallazgo. ¿Qué podrán decirse de estos confines, estos dos países, el uno al otro, sin perjuicio de las amables relaciones diplomáticas y los encuentros y discursos enunciados al más alto nivel político? Y más, ¿qué podrán decirle al mundo en el que están cuando su centro tambalea? Porque Europa está sufriendo las consecuencias de su horrible colonialismo del siglo XIX, que duró hasta hace poco. Y mientras tanto, este mundo, ¿qué podrán decir al mundo en el que están cuando su centro tambalea? Y nosotros, irremediablemente jóvenes, proseguimos nuestras andanzas con adolescente incertidumbre, pero la vista puesta en el futuro, todavía preguntándonos sobre nuestra identidad,
Es una pregunta que Canadá se hace y que la Argentina se hace continuamente, aunque esté criticado y pasado de moda el problema de identidad nacional y que los países europeos dejaron hace mucho tiempo atrás. Esa es la cuestión. Esto, ¿qué podemos decirnos y qué le podemos decir al mundo? Que yo debería haberme planteado de entrada y que es la que dejo pendiente para que entre nosotros y con mucha gente que está interesada en los dos países podamos desentrañar una respuesta. Pero como digo, no nos engañemos. Ambos países han tenido también arrestos nacionalistas en los que han caído prácticamente todos los países del mundo en un momento o en otro. Bueno, recordemos a Tucídides y las guerras persas. Canadá, por la voluntad de autonomía de la provincia de Quebec, que fue la más rica de Canadá y aún hoy representa casi un cuarto del territorio del producto del país, quiso lograr su independencia, que había perdido en las sangrientas batallas de Plaine d'Abraham en el siglo XVIII, y todos recuerdan, aunque se discute exactamente en qué parte lo dijo, el famoso y estentorio grito del general de Gaulle ante una muchedumbre enloquecida de entusiasmo cuando dijo «Vive le Canada libre». Que después resulta que parece que se bajó del barco. Él venía en la nave insignia Colbert de Francia y yo siempre entendí que nunca había querido pisar esa tierra usurpada. Y sin embargo parece que sí, que pisó, que estuvo en Quebec, bajó. Bueno, no es del todo seguro, pero no tiene importancia. El hecho es que no quiso. Era una invitación oficial, formal del gobierno de Canadá, y el general de Gaulle no quiso ir a Ottawa, que era lo principal. Bueno, por supuesto, una respuesta del gobierno canadiense, pero el hecho es que esa brecha de idiomas se ha ido, y de autonomía, se ha ido, a mi juicio, lo que yo veo ahora, suavizando. Cuando yo estaba en Canadá hubo un referéndum terrible, porque yo creo que el gobierno del primer ministro Chrétien estaba bastante distraído con lo que pasaba. Solamente en el último mes mandó un tren con gente a hacer propaganda, y yo recuerdo haber estado en ese hotel precioso en Quebec, y encontrarme con un muchacho canadiense, hijo de un hombre muy adinerado, que me saluda, y yo le pregunté qué pensaba del referéndum, era 2 o 3 días antes, y él me dijo, ganamos por mucho. Y yo le dije, si ganan por el 0,50%, yo estaré muy contenta. Aunque de ese tema no se debe hablar oficialmente de Canadá, pero la verdad es que se ganó por muy, muy poco, y con un sistema canadiense que a mi juicio me llamó la atención, y lo discutí bastante con el presidente de la Corte Suprema de aquel entonces, que una cosa tan importante como la separación de una cuarta parte del país no debiera hacerse simplemente por mayoría, sino por lo menos con 2/3. Y él me explicó que como se había incorporado Newfoundland con un 50%, bueno, eso habían adoptado. La cuestión es que no pasó. Y yo creo que tengo la impresión de que el tema está ligeramente, me parece que está superado. Esta gran dificultad que ha sido el conflicto de Quebec con Ottawa, muestra que en Canadá también ha habido esto que es un arresto nacionalista, de algún modo, o sea, cosa divisoria. Y incluso se señala, y esto no tengo nada, yo no tengo opinión, que los años del gobierno del señor Harper tienen también algo de nacionalismo, y se lo ha comparado con el actual presidente de los Estados Unidos. En la Argentina, que algo de más de 50 años permaneció bastante ajena al resto de América Latina, y Buenos Aires y el litoral ajeno a las provincias. Cuando yo llegué a Estados Unidos por primera vez, la embajada repartía un papel que decía que los argentinos éramos un país
de origen caucásico. Yo lo fui a ver al embajador, que era, lo conocía, pero un embajador político que conocía, y dije, pero embajador, esto no se puede repartir, ¿cómo vamos a decir que un disparate con todos los latinoamericanos que tenemos acá? Bueno, se sacó lo del origen. Sí, se aclaró definitivamente el tema de los caucásicos, pero nosotros hemos tenido una, como se dice ahora, brecha tradicional entre un internacionalismo y universalismo típico de la Argentina en muchos años, y por otro lado un nacionalismo, un revisionismo, primero de derecha y después de izquierda, que ha dado lugar a lo que ahora es, de algún modo, la controversia entre la gente que mantiene la idea del ex gobierno, que lleva adelante una idea populista, y el gobierno actual que prefiere la democracia. Es decir, es una lucha entre el pasado y el futuro. Y creo que debiéramos brindar por el futuro y por lo que Canadá y la Argentina pueden ser para ayudar alguna vez a estos maestros europeos que tuvimos, que siguen siendo encantadores, pero que parecen haber perdido un poco el paso. Muchas gracias. Muy largo, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a llamar al director de la Biblioteca y los Archivos Nacionales de Canadá, Monsieur Guy Berthiaume, para que nos diga algunas palabras. Olvidé cuando dije los agradecimientos, agradecer a los equipos bibliotecológicos de la biblioteca y les pido disculpas, pero los agrego aquí. Monsieur Berthiaume. Ambassadors, Madame Ambassador, Ambassador Fry, you know, in my department, we say that Canada's best ambassadors are Drake and Céline Dion. But after seeing your party last night, I've got, you know, news for them in Ottawa. You're probably the best ambassador we have. You sing as well as Drake or Céline, maybe? Oh, good. You have the tattoos and great. Okay, yeah. I have to go to French because she can't translate from English to Spanish. I'm so sorry. It was a joke between Canadians. Dans le message qui se retrouve au début du catalogue de l'exposition, Alberto a eu la finesse d'évoquer les questions identitaires canadiennes. En este texto que el director de la Biblioteca Argentina, Alberto Mangel, ha expuesto los lazos con el país del norte, Canadá. Et à l'occasion du 150e anniversaire de notre pays, ces questions d'identité se posent de façon aiguë. En estos 150 años que se festejan, esta cuestión se pone en un manifiesto agudo. Voy a traducir para que sea un poquito más claro. El problema de la identidad en los dos países se pone de manifiesto. Gracias. Et donc, parce que ce que vous avez appelé les deux solitudes, qui était notre paradigme fondamental, est complètement remis en question maintenant. Hay el paradigma que se decía del Canadá, que eran las dos soledades, es cuestionado ahora. Parce qu'on comprend maintenant que cette opposition binaire ne tenait pas compte de la réalité des Premières Nations, des Inuits et des Métis qui partagent le grand pays avec nous. Porque esta oposición entre franceses e ingleses no tomaba en cuenta los pueblos originarios, los Inuit y los Métis. Sans compter, bien sûr, les très nombreux immigrants que, dans un élan de générosité, le Canada accueille maintenant. Ni tampoco los inmigrantes de distintos países que en su generosidad el Canadá recibe. Alors, c'est pour cette raison que
en cette année du 150e anniversaire, les institutions de mémoire, les musées, les bibliothèques, les archives avaient un rôle fondamental pour aider les Canadiens à se redéfinir comme peuple. Es por eso que en este 150 aniversario los lugares de memoria, bibliotecas, museos, archivos tienen un rol fundamental para ayudar a los canadienses a redefinirse. Alors, je suis très heureux qu'Alberto ait consenti à ouvrir les portes de sa bibliothèque pour nous permettre de mettre une pierre dans cet édifice-là, pour montrer notre Constitution, pour évoquer sans embellir la situation, la Constitution, la façon dont les choses se sont produites, mais aussi pour faire le point sur ce que nous sommes aujourd'hui, les Canadiens. Nos agradece a la biblioteca haber abierto nuestras puertas para poner una primera piedra con los documentos fundamentales, la Constitución del Canadá, etcétera, pero también por estos otros objetos, documentos que permiten un cuestionamiento sobre la identidad. Alors, les bibliothèques, comme les archives, comme cette bibliothèque-ci, ont un rôle fondamental pour combattre les fake news, les alternative truths. Nous sommes l'endroit où les gens se tournent pour connaître la vérité. Las bibliotecas y los archivos en este momento de verdades alternativas y de informaciones falsas tienen un rol fundamental para que la gente conozca la verdadera evidencia. Cette manifestation ce soir, je suis très heureux de le rappeler, n'est que le début d'une longue série d'actions que nous allons poser ensemble, puisque lorsque Alberto est venu me visiter à Ottawa en janvier, nous avons signé ensemble un Memorandum of Understanding, un protocole d'entente qui nous engage les uns les autres à travailler ensemble au projet qui nous rassemble. Esta exposición es un primer paso en un acuerdo que firmamos las dos bibliotecas para colaborar y que vamos a tener una cantidad de proyectos en el futuro en todos los campos. Alors, pour cette raison, lorsque Alberto a commencé sa présentation ce soir en disant Soy argentino, j'étais extrêmement jaloux et s'il me le permet, pour un soir seulement, je vais un peu parodier John F. Kennedy et je vais dire moi aussi Soy argentino. Bueno, lo entendieron, así que no necesito traducir. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agregar una cosa más antes de dejarlos ver la exposición. Hemos inaugurado esta noche no solo la exposición Confines del Mundo, sino también dos salas, esta y la otra sala, y las nombramos, las bautizamos Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo. Están ustedes en la sala Silvina Ocampo, la segunda es Adolfo Bioy Casares. Así que espero que tengamos muchas más exposiciones maravillosas en estas salas. Muchas gracias.